La Reserva Federal es una entidad privada hoy en día. Y avanzando en la historia, además de tomar el control religioso, político y económico del país, nos vamos a encontrar con algo de gran interés para la historia. En 1939, Pío XII hace un discurso de Nochebuena. Y en ese discurso programa 5 puntos para la paz. Se había intentado crear una Liga de Naciones tras la Primera Guerra Mundial, pero no tenía poder ejecutivo y judicial. Así que Pío XII, según nos cuenta el autor Murray, él propuso, número 1, un nuevo orden mundial fundado en principios morales. Número 2, traer de vuelta a la sociedad a su punto de gravedad, que es la ley de Dios. Un nuevo orden fundado en esa inamovible roca, la ley moral. Eso está citado en el libro Uncharted Territory, que luego veremos con más extensión. En el libro Los católicos americanos y la formación de las Naciones Unidas, el jesuita Joseph Rossi nos dice: un organismo internacional, bien sea creado o readaptado, tendría que tener esos poderes para prevenir la ruptura de acuerdos de forma arbitraria. El mismo libro dice: los líderes católicos de Estados Unidos usaron el plan de paz de la Segunda Guerra Mundial para que el éxito de la Alianza Americana apoyara la idea de Naciones Unidas de Pío XII. Obsérvese bien que fueron los católicos, utilizando la nación de los Estados Unidos, quienes propusieron crear un organismo llamado Naciones Unidas. Esos esfuerzos que comenzaron en 1918 por los obispos católicos americanos. John Courtney Murray, teólogo jesuita, fue el autor de un libro llamado El patrón para la paz y el programa de paz papal, un año antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Él también fue el autor de la Declaración de Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II, que se aprobó en 1965. Edward Conway, jesuita, fue quien escribió Goals for San Francisco. Este es un estudio ecuménico para la Organización Mundial. Quería un código de ley internacional y un tribunal mundial. Robert Graham, otro jesuita, fue el que ayudó a la creación de la oficina permanente de la National Catholic Welfare Conference en las Naciones Unidas. Ahí tenemos la conferencia sobre la Organización Internacional de las Naciones Unidas en San Francisco el 25 de abril de 1945. Esta conferencia trabajó al servicio de los jesuitas para modelar las Naciones Unidas a su gusto. En esa conferencia había 46 países invitados. 24 de los países eran católicos. Y un dato de gran interés es que el mismo domingo 23 de abril hubo una misa por las Naciones Unidas en el Centro Cívico de San Francisco. Muchos delegados y consejeros de la Conferencia Internacional asisten junto con 15.000 personas a esa misa. La misa fue organizada como una petición de ayuda divina para los delegados. Ese es el libro de Joseph Rossi, que habla de cómo los jesuitas y los católicos fueron los que moldearon el surgimiento de las Naciones Unidas. Dice así la cita:
Este libro es una crónica de la tarea soterrada de la Conferencia Nacional Católica de los Estados Unidos y las demás organizaciones católicas para moldear las Naciones Unidas a la imagen del orden mundial católico. Note bien lo que dice esta cita. Está diciendo que fue la Iglesia Católica y fueron los jesuitas quienes moldearon las Naciones Unidas a su imagen según el orden mundial que tienen preparado. O sea que una vez que lograron tomar el control del país de los Estados Unidos, utilizaron ese país y su estructura para crear las Naciones Unidas. En ese mismo libro leemos: los católicos americanos y la formación de las Naciones Unidas repasa los logros católicos en las conferencias previas en los ámbitos de ecumenismo, las leyes internacionales, los derechos humanos y los sindicatos. Y ahí tenemos la ley aprobada por el Congreso en los Estados Unidos en 1961, donde se transfiere el control militar de los Estados Unidos a las Naciones Unidas. En 1964, el Vaticano abre una oficina permanente para las Naciones Unidas. El doctor Müller escribió: Teilhard de Chardin vio siempre las Naciones Unidas como el progreso de su filosofía en un cuerpo institucional. Teilhard de Chardin era un jesuita, y sabemos cuál es la filosofía de los jesuitas, que es tomar el control del planeta, deshacer todo lo que ha hecho la Reforma Protestante por medio del progreso de su filosofía y por medio de todos los instrumentos políticos que estamos viendo. Robert Mueller fue el secretario general, el asistente del secretario general de las Naciones Unidas durante más de 40 años. Este era Teilhard, un jesuita francés evolucionista, marxista, panteísta e eugenicista. Algunas personas lo han considerado el padre de la nueva era. Es uno de los escritores más mencionados por los ocultistas de la nueva era, y este es el hombre que dijo, el hombre cuya filosofía está detrás de lo que hoy se está gestando en las Naciones Unidas. Avanzamos en el tiempo y llegamos a 1947, y lo que fue la Oficina de Servicios Estratégicos pasó a ser la actual CIA, Centro de Inteligencia americano, y Wild Bill Donovan, católico y caballero de Malta, fue el primer y principal protagonista en la formación de la CIA, indudablemente para servir a los intereses de los jesuitas. Ahí tenemos a John McCone, caballero de Malta, quien fue director de la CIA de 1961 a 1965 junto a Kennedy. Ahí tenemos a William Casey, caballero de Malta. Todas estas organizaciones siempre utilizan personajes que están bajo el control de los jesuitas. Ahí tenemos a George Tenet, caballero de Malta y alumno de los jesuitas en Georgetown. Y ahí tenemos a Clinton, que recibe la Eucaristía. Sabemos que Clinton estudió con los jesuitas, fue presidente de los Estados Unidos, y ahí aparece recibiendo la Eucaristía. Según el Catecismo Católico, dice: los sacerdotes católicos pueden dar la Eucaristía a personas no católicas que lo pidan por voluntad propia y que no estén en plena comunión con la Iglesia Católica. Pero al recibirla, dan evidencia de que sostienen la fe católica.
Así que cuando Clinton recibía la Eucaristía, estaba de alguna forma dando a entender que sostiene la fe católica de los jesuitas. Ahí tenemos a Clinton, detrás Bush y Al Gore, en el funeral del cardenal O'Connor, que es realmente la persona a la que ellos obedecen en primera instancia. Y ahí tenemos al propio Clinton con la familia Bush, Condoleezza Rice, arrodillados ante Juan Pablo II, que es un instrumento a quien ellos sirven. En el libro La masacre de los davidianos hace referencia a Waco y hace referencia a que actuaron como contra una secta, según las autoridades americanas, y que aquel evento solo fue una prueba de lo que ocurriría con las iglesias no oficiales a las que se catalogará de sectas. Y el propio Clinton, que era entonces quien presidía el gobierno, dijo: quiero decir, como lo hice ayer, que siento mucho la pérdida de vidas al principio y al final de la tragedia de Waco, y yo espero que las situaciones difíciles que los agentes confrontaron allí y que sin duda se les requerirá confrontar en otros contextos en el futuro, se manejarán de forma más efectiva por la lección que han aprendido ahora. Bill Clinton diciendo que habrá otros contextos en el futuro en el que habrá que actuar contra sectas, o lo que ellos catalogan sectas, y una persona hablando por boca de los jesuitas, para ellos una secta es todo aquello que no comulga con la doctrina de Roma.